quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Esta frase, que quedó grabada en la entrada del antiguo campo de concentración de Auschwitz, nos recuerda que debemos investigar, debemos tener presente cuál es nuestro pasado para saber y desde ahí construir nuestro futuro. En TVO Tiltil estamos muy preocupados de poder aportar a la historia local y por eso hemos desarrollado este reportaje que sigue los pasos y la historia de Manuel Vargas Leiva, alcalde de Tiltil al momento del golpe de Estado y que es hoy día uno de los detenidos desaparecidos de este país. Síganos y hágase parte también de esta historia. El 20 de junio de 1922 nace en Tiltil Manuel de la Cruz Vargas Leiva, obrero minero, aficionado al fútbol y obrero gráfico, casado, padre de 4 hijos, alcalde de Tiltil desde 1945 a 1949, siendo el alcalde más joven hasta ese momento. Nuevamente es electo alcalde de Tiltil en 1971 hasta el 11 de septiembre de 1973. Momento en que era miembro del Comité Central del Partido Comunista de Chile, razón por la cual es perseguido por la DINA, que finalmente lo detiene el 7 de agosto de 1976. Nunca más se le vio con vida, pero su recuerdo vive en quienes lo conocieron. Se hacían algunas reuniones y era como una especie de centro, más bien no de operaciones, sino que como un descanso para Manuel y retomar las actividades del día. Bueno, sí, el hecho de que él haya sido un hijo de este pueblo, que haya sentido, sufrido, gozado todas las vicisitudes de su juventud, de su condición de deportista, de su condición de dirigente. Él era muy humanitario, Manuel. Era muy humanitario, era muy allegado, escuchaba a todos los atendía, nunca le decía que no, daba soluciones. Bueno, yo siempre he hecho uno de los buenos alcaldes que yo he visto hacer por la comuna acá en este Le gustaba harto el fútbol, dice. Sí, no, sí, era muy deportivo. Yo siempre decía, cuando yo siempre le iba a pedir algún premio, disponible al tiro, llamaba ya de aquí, siempre yo le llevaba una carta. Ya, esto lo necesito luego acá porque hay que mandarlo a Montenegro, donde es un patricio. ¿Sí? Sobre todo cuando nosotros hacíamos el tradicional cuadrangular de Semana Santa en Montenegro, que eso fue una tradición por años. Yo lo conocí a través de su hijo y de mi madre, me pareciéndome una persona muy humana, muy activo, muy transparente, muy trabajador, muy preocupado del pueblo, de las actividades, de los trabajadores, de los estudiantes, de todo. Con el compañero Vargas entendiendo la necesidad de la unión obrero-campesina. Me decía, tenemos que ir al campo, y yo conocí el Espinalillo, conocí para allá para Rungue, conocí para allá para lo que eran los huertos familiares después, o sea, conversar. Había un compañero campesino que le decían el helicóptero, porque él cuando empezaba a hablar, este compañero, no sé si te recuerdas, empezaba a decir, no compañero, porque tenemos que ir a la lucha, porque... Escuchar de mi padre los relatos. Mi padre fue muy cercano a Manuel, Rubén Delgadillo, mi padre, que falleció hace unos 3 años atrás aproximadamente, y él tuvo una cercanía estrechísima con Manuel, y por tanto ya después el relato venía de parte de mi papá y de quienes lo conocieron. Y efectivamente Manuel era un hombre que mi papá me comentaba muy deportista, jugaba permanentemente al fútbol acá en Tiltil, y pertenecía, si no me equivoco, al equipo de Cacremi, que es la caja de crédito minero, que obviamente ya no existe el equipo. Más que hablar, hay que escuchar. Y más que estar en la oficina, hay que ir a meter las patas en el barro. Los jóvenes como tú tienen que escuchar a los viejos. Tienen que escuchar a los viejos militantes del partido, a los viejos, a los trabajadores, conocer sus problemas, levantar sus problemas. En ese sentido, Manuel era bien sincero. No andaba con medias vueltas, el tiro nomás iba al grano.
Así que en ese sentido siempre yo eso lo agradezco porque por Montenegro, por lo menos en lo que yo viví esa experiencia, que yo era joven, él hizo mucho. Nunca ya lo faltaban cosas, cualquier ayuda, que un camión, que aquí, que allá, que hay que hacer esto en la cancha, él mandaba gente, toda. Y bueno, eso hacía también de que fuera un hombre muy amplio, muy querendón de sus hijos, de su familia, de sus nietos. Él solamente alcanzó a conocer los nietos de mi hermano Manuel, y ahora le tenemos hartos nietos más que mostrarle cuando tengamos oportunidad de verlo nuevamente. No solamente en el dolor brutal, terrible, porque yo estaba en Buenos Aires cuando supe de la caída y el secuestro de mi maestro. No crean ustedes que no fue duro para mí. En ese momento en Argentina estaba la dictadura de Videla. Me parece que él ayudó mucho ya cuando se instaló el agua potable en Montenegro. Fueron los gestores para que se hiciera allá. Fue la cuña mejor que teníamos, porque eso es importante. Y él se daba cuenta que lo que pasaba en Montenegro, que allá la gente trabajaba por una causa común. Bueno, él lo vivía con la pasión de ser un joven comunista. Él sufría mucho lo que significaba los males de la guerra mundial, pero nosotros teníamos nuestra propia guerra aquí en Chile. Teníamos, en esa época se trabajó mucho por la candidatura de don Gabriel González Videla para presidente de la República. Que luego salió electo. Y bueno, y que después traicionó al Partido Comunista, y mi padre también lo sufrió. Mi padre fue relegado. Voy a contar, una vez estábamos en Montenegro, él fue a Montenegro, iba a una reunión parece, y después que llegó la reunión, él andaba con ese furgón amarillo, que ese furgón amarillo fue el que se llevan los detenidos para Santiago. Eso me olvidaba, ¿no? Un furgón que había Cantiltil. Y estaba sentado, me dijo, Patricio, vende, quiero hablar contigo. ¿Qué pasó ahí? Hace tiempo que quería hablar contigo, pero bueno, espero que lo que te vaya a decir no te vayas a enojar. Me dijo, ¿te gustaría cambiarte por el Partido Comunista? Así está, tal como está. Yo le dije, se lo agradezco, le dije, pero usted sabe dónde soy yo, le dije, y quiero ser fiel hasta que me muera, y le dije, venga, me dio la mano. Pero vamos a seguir siendo amigos, le dijo él. Sí, ¿por qué no? Le dije, sí, por eso no nos vamos a Pero enojar. posterior a eso hay una reconstrucción democrática que también con algunos déficits fue acumulando algunas situaciones más bien de desigualdad social, que tiene finalmente una manifestación muy fuerte y muy potente en octubre del 2019, con lo que se llamó el estallido social. Entonces, la historia de nuestro país es una historia extremadamente, yo diría, rica y necesaria de ser abordada con harto desapasionamiento también, para tener también una, yo diría, valoración de los errores que tuvimos, de las virtudes que tuvimos, pero a mí me da la impresión a estos 50 años que se están conmemorando actualmente, que independiente de cualquier situación, el legitimar un golpe de Estado es una situación que no puede volver a ocurrir nunca más en este país. En su juventud no solamente me he enterado por recuerdos de gente, pero cuando a mí me tocó acompañarlo en sus actividades de representación municipal, yo me daba cuenta que la gente lo quería mucho. Y como dice don Sergio, gente que no tenía incluso similitud política con él. Mi padre era ateo, sin embargo, para San Manuel, las monjitas de la escuela La Merced lo saludaban y le preparaban una torta. Habían fiestas muy buenas, que yo conversaba con alguien, que se han perdido tantas cosas de chilenidad. La fiesta de septiembre era tremenda. Empezamos el 17 y terminamos el 19 con juegos, carreras, acción principal a toda la gente, el campeonato de cueca, todas esas cosas. Pero después ya el 73, ya con el asunto del toque de queda, ya de ahí empezó ya todas las cosas. Fútbol. Él era, ¿Jugó en algún club acá? sí, jugaba en el Cacremi, que era Caja de Crédito Minero. Bueno, eso ya era un hecho relevante. Ellos
iban a pie y volvían a pie a la mina, y después de eso jugaban fútbol. Bueno, hacía eso destacable el hecho de su condición física. Bueno, pero hacía también de que el pueblo mismo le tuviera mucho aprecio por eso mismo. Manuel acuñaba una frase que, independiente, digamos, de las diferencias políticas o de alguien que él consideraba que está en una postura distinta, obviamente, él decía: todas las personas merecen una oportunidad. Y cuando se pensaba que alguien cometía un error, Manuel decía: las personas necesitan una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta oportunidad, y no es necesario de alguna manera denostarlo de inmediato frente a una postura distinta que pueda tener. Por ejemplo, por lo menos en Montenegro y acá en la comuna se veía una tranquilidad total. Los días de uno me lo contaba en las tardes deportivas. Encontrábamos tomando un café, llegábamos muy temprano a la estación Mapocho, viajábamos en tren, y cuando escuchábamos a través de las radios del portal donde estábamos, que era el pasaje Mate, que se llamaba en ese tiempo, escuchamos que algo pasaba. Y justo ese día me dice: no se vaya, don Parcio, quédese acá, mejor dueño de casa, se va mañana en la mañana. Esto fue el día 10. Cuando en la mañana, tempranito, pasan los aviones arriba porque ahí hay una antena. Para que era la antena de Radio Corporación, que le dieron al tiro el golpe bajo. Después de eso, ya al mediodía, pusimos la televisión y yo le dije: tengo que irme porque van a estar preocupados en la casa en Montenegro, ¿qué pasa conmigo? Con todo lo que estaba pasando. Así que se corrió la voz que estaban bajando micros hacia la estación central, y ahí tomé a la Bernardo O'Higgins, me fui a la casa ahí del colegio, pues nosotros teníamos una especie de departamento, lo que éramos de fuera de Santiago, y arreglé mi maletín con ropa y partí para la estación Mapocho, con tal suerte que esto eran por lo menos un cuarto para las 2 de la tarde de ese día 11, y a las 2 salía un tren especial a Valparaíso. Y suerte que viajé, pues llegué allá, mis padres estaban preocupados porque no sabían nada de mí. Yo que llego a la casa, yo entro a la casa y en ese lapso para el radio patrulla de Rungue, en la casa mía. Y ese día, como a las 11, bombardearon La Moneda. Nosotros en Cemento Porpaico era un bastión, lo consideraban un bastión del Partido Comunista. Por lo tanto, éramos peligrosos para la dictadura que se estaba instalando. Entonces, cuando bombardean la Moneda, nosotros pensamos que lo iban a bombardear a nosotros también. Nos fuimos a frente a La Moneda y vimos el revuelo que había muchos milicos, nos empezaron a echar garabatos. Nos fuimos a la Plaza de Armas, nos escondimos bajo los asientos de la Plaza de Armas y nos empezaron con garabatos a decir: váyanse de aquí. Y me acuerdo que empezamos a correr hacia la estación Mapocho y venían tanques. Yo vivía con mi padre, vivíamos solos, y mi padre el día 11 de septiembre, 10 o 9, tuvo que irse a Santiago, y felizmente el golpe lo sorprendió en Santiago. El día 11 no había nada, solamente confusión entre nosotros, no sabíamos qué hacer. Estamos viviendo momentos muy complejos en el país, en que hay sectores políticos extremadamente conservadores. Algunos han hecho hoy día declaraciones en los últimos días abiertamente de reconocimientos a la dictadura militar, que es una cuestión súper compleja, digamos, porque en el fondo uno podrá tener distintas visiones, ¿no?, de cómo se organiza políticamente el Estado chileno y cómo eso tiene una bajada a la ciudadanía. Pero lo que uno no puede hacer, ¿cierto?, en países de Europa estas situaciones son condenadas, incluso penalmente, es hacer un reconocimiento, ¿cierto?, a la legitimidad de una dictadura que significó una situación oprobiosa para parte importante de la sociedad chilena. La empresa, bueno, y el sistema en general se empezó a preparar para hacerle todo lo posible para que fracasara el gobierno. Por lo tanto, las empresas se entregaron sin repuesto ni una cosa. Lo mismo ocurrió en los fondos, porque nosotros teníamos también mucho contacto con los fondos que habían acá en la zona. El golpe lo preparó Nixon, Kissinger, el director del Mercurio, todos los editorialistas del Mercurio, todos esos, porque nadie
Nadie prepara de un día para otro que vengan a Cemento Polpaico y traigan la lista y la biografía de cada uno de los compañeros. ¿De cuándo la estaban preparando? Allende, el compañero presidente, lo único que hizo fue aplicar las normas que existían. Así que cuando ellos hablan de que era inconstitucional, no, eso no, para nosotros estaba bastante claro lo que estábamos haciendo. O le dicen que el por qué fue, ¿me entiendes? Y yo todavía no puedo entender en mi persona de por qué ese odio tan terrible, tan desgraciado, de que una persona por pensar distinta la asesinaron y a otros lo hicieron desaparecer. Y todavía tenemos gente que está desaparecida y no sabemos dónde está. Y dentro de eso está mi gran amigo, que es don Manuel Vargas, que yo recién le decía que es a ellos, cuando llegué a la casa de vuelta del 73, el día 11, llegó el patrulla y andaban buscando unos militantes del Partido Comunista, que dicho de paso eran bueno, ahí en Montenegro, como en todas partes, todos los conocemos. Todos sabíamos de qué color, pero nunca para tanta cosa. Y mi papá, ya con experiencia, una vez que se fue me preguntaron, le dije, mira, yo vengo llegando recién de Santiago, no tengo ni idea de qué está pasando aquí, le dije yo. ¿Recuerda quién buscaban? Sí, buscaban a Félix Vargas, a los Vargas que andaban buscando, que eran del Partido Comunista, a Ernesto Aguirre, que esos todavía viven, esos cabros. Y ahí mi papá me dijo, después que yo entré, me dijo, después que andaban buscando, sí, me dijo, esos ya están todos en el Cerro Escondido, me dijo. Me vayas ahí allá. Así que, y lo que son la historia, a lo mejor voy a decir algo muy confidencial. Nosotros en septiembre, para el 18, lo estábamos preparando para septiembre. Yo siempre con los amigos que trabajaban en Polpaico me conseguían dinamita. No sé si hace muy fuerte lo que voy a decir, pero eso la conseguía para hacer los disparos para las salvas. Y veo en la tierra las huellas de los tanques, las tanquetas que deben haber traído. ¿Qué habían hecho? Habían allanado nuestra casa en la mañana mientras yo estaba en Santiago. Es que fue algo horrendo porque habíamos escuchado muchas veces hablar de que podría suceder, ya se venía escuchando desde la fecha del tanquetazo, de que las cosas estaban mal y bueno, fue algo, yo me acuerdo que nos encontramos con Raúl esa mañana, conversamos qué pasó y dice, no, tenemos que ir al local y empezamos a quemar cosas, quemar libros, avisar a la gente qué pasaba. Fue algo que no sé si en el fondo conocíamos lo que se venía. Un programa nosotros. Y mi papá sabía que yo tenía eso en la casa. Y sabía dónde estaba. Y cuando llegó, lo primero que me dijo, te tiré la dinamita y todo lo que tú tenías de política al baño arriba del bolso. Está todo allá. Por si acaso dijo, no tengas ni que ganar aquí a buscarte y te pueden llevar preso por las tonteras. Hay que pensar que en la clandestinidad misma hacía que nos separáramos todos. Era muy poca la vida familiar que se hacía. Yo también me tocó trabajar en otras cosas paralelas. Yo no trabajaba con mi padre en esa época, pero tenía mis responsabilidades que me obligaban a estar separado de él. Por lo tanto, sí, eso demostraba su condición de padre en realidad. Él, a pesar de cualquier cosa, privilegiaba y se la arreglaba para estar con sus hijos, con su familia. Y ellos dijeron que ahí lo íbamos a ahorcar, a los enemigos de nosotros. Y los enemigos de nosotros, ¿quién? Si los conocíamos desde cabros chicos. Sí. Y desde la casa de ese vecino, yo veía como Carabineros llegaba frente a mi casa, se detenía, 5 minutos, 10 minutos y se iban. A las 2 horas volvían, se detenían un tiempo y se iban. Calma, yo siempre después yo hablé con la gente, conversaba, le decía, bueno, aquí hay que tener cuidado, le dije yo, tratar de no hacer manifestaciones porque usted sabe cómo está la cosa y ahora hay que tener mucho cuidado, nada más. Evitar enfrentamientos, no hacer cosas que no correspondan. Y por lo tanto, el día lunes, en el único tren que teníamos en la mañana, el corto de las 6:30, con mi mochilita, arriba del tren. Me siento en el tren, en el carro de los primeros, y en diagonal va el carabinero. No,
No, el que vivía frente a tu casa. Que vivía frente a la casa de Nati. Frente a la casa de Nati. Chuta, lo veo ahí, yo dije, oh, soy hombre muerto. Yo creo que se da cuenta de la calidad de pueblerino que teníamos aquí. Todos, aquí no había distinciones. Él de haber dicho, este cabro, ¿qué voy a hacer? No me van a poner un galón por detener a este cabro chico. Yo tenía 20 años en ese instante. Y de ahí nunca más volví a Tiltil hasta años después. Eso yo todavía no lo entiendo, como decían antes, lo sigo reprochando. Todavía tengo esa raya y todavía me da. Porque yo tenía otro compañero en Santiago que era también era adherente del Partido Comunista en Paine, que yo viajaba en el tren cuando estaba aquí después, y éramos los dos que llegamos primero allá a Santiago. Después que llegamos, dijo Patio, con esta cuestión, dijo, los pobres van a seguir siendo más pobres y los ricos más ricos. No me he olvidado nunca. Y él también me contaba lo que pasaba allá también en Paine, porque ahí hay gente allá, pero ya fue más notorio. Gente conocida, andaban buscando a los compadres para decir que en tal parte están. Por eso que después me decía había uno que estaba alojando con nosotros, y ese era uno de los copuchas que había allá, me decían Paine, pero este cabrón nunca le mostró acá donde estábamos lo que él hizo, porque él denunció a mucha gente, siendo amigo, siendo conocido de ahí, del sector de la cuadra. Ese hoyo yo no lo puedo entender. Yo siempre allá eso lo discutíamos con los cabros allá en Montenegro. Hay una quinta en los fines de semana, jugábamos, pues al final siempre estamos tocando el tema político. Y bueno, discutíamos y todo, pero seguimos siendo amigos, ese es el problema. Entonces, ¿por qué ese odio? Aquí a mí me molesta porque murió gente inocente, murieron familias completas, y todavía no lo puedo entender. Y todavía hay familias que todavía no saben de sus seres queridos, que es lo que más me molesta a mí. Yo soy católico, soy cristiano, ¿me entiendes? Y ese sentido no lo acepto. No lo acepto y no lo aceptaré.